Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, mañanas, tardes, noches, madrugadas, según en el momento en el que me estén viendo. Yo soy Manuel Raza y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a tocar un tema basado en una pregunta que seguramente más de uno se ha hecho, siquiera una vez en su vida. ¿Existen los brujos? ¿Es real la brujería? Bueno, para entrar un poco en contexto, yo soy de Perú, Lima, Perú. Y aquí en mi país es muy común ver en los periódicos, en los diarios locales, anuncios promocionando los servicios de supuestos brujos, chamanes, espiritistas, videntes, entre otros. Para englobarlos a todos en un solo término, vamos a decir brujos. ¿Ok? Pero más de uno, al acercarse a esas personas, para poder comunicarse generalmente con un ser querido que ya falleció, para poder hacer un amarre, para hacerles una limpia y que les vaya bien en los negocios, bueno, para muchas cosas, ¿verdad? Se ha dado con la sorpresa de que eso es falso, o sea, solamente es estafa. Pero estamos hablando de los que aparecen en los diarios, los que están haciéndose famosos por el marketing. Pero la gran pregunta es, aparte de estos señores, ¿habrán verdaderos brujos? Personas que sean capaces de comunicarse quizás con los espíritus, personas que sean capaces de ayudar, pero también de perjudicar a otros gracias a sus conocimientos que tienen en lo que es las ciencias ocultas. ¿Habrán esas personas que se conviertan en animales, que puedan volar sí, con escobas, cosas por el estilo? Bueno, no tengo la respuesta a todas estas preguntas, porque en sí el mundo es inmenso, hay muchas cosas que no se pueden aprender de la noche a la mañana, pero sí tengo la respuesta a algunas de ellas. Bueno, los que me conocen saben que desde niño yo he sido un tocado. ¿Qué es un tocado? Un tocado es aquella persona que nace con alguna habilidad un poquito sensible, por así decirlo, a este tipo de cosas. Estoy seguro que más de uno cuando escuche en qué consiste un tocado, dirá, wow, yo también. Bueno, en los últimos meses, en los últimos años no he sentido mucho, pero sí hasta que tenía 20, 22, quizás 22, 23 años, a mí me pasaba que yo tendía a soñar con la persona que iba a morir, personas que yo ni siquiera conocía. A mí me pasaba y me pasó, me acuerdo muy claramente, que yo llegué a ver a un alma, un espíritu, pasar frente a mí, justo en el momento en el que a mí mi profesora me estaba explicando las cosas que debía y que no debía hacer por si me ocurre. Y justo en ese momento, pues me ocurrió. Y profesora, ¿cómo es eso, Manuel? ¿A qué te refieres? Bueno, actualmente tengo 26 años y desde los 21 o 22 más o menos, yo me puse en contacto con una chica, con una señorita que no era de acá de Perú, era de México. La señorita L, que era de México, así yo le digo, la señorita L, la loba. Bueno, ella me estaba explicando que ella practicaba las ciencias ocultas y todo ello, pues muy niña. Que de hecho en México era bastante común, porque ella era de una parte un poquito más rural de México. Ella era de Sinaloa, me parece que queda al norte de México. Y bueno, ¿qué era esta señora? ¿Qué era la señorita L? Ella primero había aprendido brujería comercial. La brujería comercial, pues, son prácticas o técnicas, ella me explicaba, más o menos sencillas y comunes que uno puede aprender, como por ejemplo, pues, eh, pasar el huevo, ¿verdad? Para quitar el mal de ojo, para quitar el susto, el agua bendita, pues las persignaciones, algunos rezos, algunos ritos quizás que se hacen bajo la luna,
cosas por el estilo. Pero no solamente ella sabía un poco de lo que era brujería comercial o brujería básica, vamos a decirlo así. Ella aparte se había iniciado en dos ramas diferentes. Ella practicaba la santería y practicaba el palo monte. Seguramente más ustedes, sobre todo los que son de Centroamérica, por ahí quizás Cuba, Latinoamérica, saben en qué consiste la santería. Y seguramente también en qué consiste el palo monte. Pero para los que no saben, se los pongo en contexto. Vudú es a una zona que viene de África, que al llegar a América se asienta en Haití. Palo monte es de otra zona de África que al llegar a América se asienta en Cuba. Aquí no existe que el vudú es más fuerte que el palo es más fuerte que el vudú. No. En realidad, ambos están considerados al mismo nivel, solo que se catalogan como de diferentes zonas de África. Nada más, nada más. Pero están al mismo nivel. ¿Ok? Y el vudú ha sido mucho más comercial. ¿Por qué? Pues porque el vudú se arrendó en Haití. Y en Haití, al haber llegado los franceses, estos señores, luego al colonizar diferentes otros sitios, llevaron a esos esclavos haitianos con sus prácticas del vudú a esos lugares. Entonces esto hizo que se hiciera cada vez más y más conocido el vudú. Hoy en día, por ejemplo, me parece que en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, queda Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans eh, llegó pues las prácticas del vudú en su momento, que luego se combinó o se sincretizó con las prácticas de lo que es la brujería tradicional nativa de esa zona americana y se combinó en lo que hoy día se conoce como hoodoo. Hoodoo muy similar al vudú y muy similar a la brujería nativa americana de esa zona. Pero bueno, ese es otro tema. Como les estaba explicando, la señorita L practicaba santería y también practicaba palomonte. Bueno, hubo un momento en el cual nos enamoramos, algo muy bonito, y yo como soy muy curioso, y era incluso menor que ella era mi mayor, yo como soy muy curioso, pues le comencé a preguntar, oye, ¿en qué consiste eso? Explícame, quiero saber, por favor. ¿Por qué? Pues porque yo sabía que era algo que desde muy niño a mí me llamaba la atención, pero nunca había tenido la oportunidad de conocer a alguien de ese mundo, de ese mundillo de lo que era lo místico, lo oculto. Y ella me decía, mira Manuel, hay muchas cosas que no te puedo contar, hay muchas cosas que no se pueden decir así nomás, pues porque es secreto, pero al menos esto sí te puedo explicar. Y me decía algunas cosas, ¿verdad? Vudú, perdón, Palomonte ha sido una rama que poco a poco yo he ido conociendo, incluso después de dejar de hablar con la señorita L, yo seguía estudiando el Palomonte y llegué a enterarme de muy buenos personajes que eran representantes del Palomonte. Por ejemplo, podemos hablar acerca de el señor Enrique Hernández o Enriquito Hernández, como le decían. Lamentablemente el señor Hernández ya falleció, pero él era un cubano. Él vivía en lo que es La Jata, Guanabacoa, Cuba. Se dice que el Palomonte, el fuerte, el original, es de Cuba y de allí comienza a salir a diferentes otros lugares. En este caso de la señorita L, pues a México, ¿verdad? La señorita L era de la rama Brillumba. El Palomonte, o Palomayombe, como se dice, tiene diferentes ramas. Para ponerles un ejemplo, los que han practicado karate saben que el karate en sí tiene diferentes ramas. El Shotokan, Shorin Ryu, eh, Kyokushinkai, muchos otros, ¿verdad? Pero es karate. Las diferencias son mínimas, quizás las posturas, porque el Shotokan es una postura un poco más baja, el Shorin Ryu es un poco más alto. Bueno, en sí hay muchas ramas del karate, ¿verdad? Varía quizás un poco por la posición. Por ejemplo, el Shorin Ryu, que tuve la oportunidad de estudiarlo una época,
genera mucho movimiento de cintura al momento de golpear, pero en el Shotokan no. Ambos son estilos de karate. Algo parecido ocurre con el palo mayombe. El palo mayombe es una práctica bruja, por así decirlo, las cosas como son, pero tiene diferentes ramas. Palo mayombe, propiamente dicho, palo griyumba, palo quimbisa. También tenemos la del Santo Cristo de Buen Viaje. Y por ahí esas son las principales, las más conocidas. Pero por ahí también aparecerán muchas otras. El palo changánic, el palo judío, bueno, muchas otras denominaciones reales y muchas otras denominaciones inventadas, falsas. En el caso de la señorita L, ella practicaba la brillumba, palo monte, brillumba, que es una mezcla entre brujería nativa americana, espiritismo y palomonte, ¿verdad? Tiene mucho lo que es el uso de extractos vegetales, de plantas, y también tiene mucho de espiritismo. Claro, ahorita no hagas eso. No, no. Un momento. Bueno, de hecho es muy común que en el palo mayombe o en el palomonte, así como en el vudú y en la misma santería, ocurra la monta, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, a la persona que tiene la capacidad de que se le ponga encima el muerto o el espíritu, pues se le entre, por así decirlo, se le posesione y comience a comportarse de una manera un poco diferente, extraña, porque no es él, es el muerto. Y son cosas que a primera vista pues pueden asustar, sobre todo si no estás acostumbrado. Pero con el tiempo ya te vas dando cuenta que sí es algo bastante común en este tipo de prácticas. Que si los brujos son buenos, que si los brujos son malos, bueno, una persona yo considero que se vuelve... Una persona tiene la naturaleza o la esencia buena o mala, dependiendo cómo sea educado, ¿verdad? Y también a las cosas o a las circunstancias que haya vivido en el transcurso de toda su vida. L, bueno, la señorita L, debo comenzar diciendo que ella era Piscis, de febrero. Y por lo que yo estaba averiguando, Piscis es el signo que más se predispone a lo que es lo místico, la brujería, la magia. Es el signo brujo, por así decirlo. Es el, es el hermano mayor. ¿Por qué? Algo bien chiquito, algo bien breve. Hay demasiados signos. Por convenio se trabaja con 12, comenzando en Aries, terminando en Piscis. Por una serie de facilidad para que el año pueda ser más fácil dividido en 12 partes iguales, porque es más complicado en 13, si consideramos a Ofiuco, entre muchas otras cosas. Pero tomando lo normal, empezando en Aries y terminando en Piscis, resulta que Aries es considerado el hermano menor, el recién nacido, aquel que toma la iniciativa, pues porque carece de madurez, mientras que Piscis es el último. Piscis está al final de la recta, ya según lo que es el zodiaco indioamericano, uno nace, muere, reencarna en la siguiente etapa, muere, reencarna en la siguiente etapa, muere, reencarna, hasta que llega la última, que en este caso es Piscis, siendo la primera Aries, Tauro, y así sucesivamente, ¿verdad? Piscis ya tiene las experiencias acumuladas de cada una de estas vidas. Tiene experiencias buenas y experiencias malas. Y tiene esa sensibilidad propia de este signo. Bueno, ella pertenecía a este grupo, ella era pisciana, y precisamente por eso le decía la loba, porque para el zodiaco indioamericano, los que son nacidos bajo la constelación de Piscis, tienen el animal protector o el espíritu tótem protector del lobo. Los Piscis son considerados lobos. Y yo le decía, bueno, la loba, ¿no? Y la lobita había pasado por muchas cosas complicadas, como les estaba explicando, ella era de Sinaloa. Seguramente muchos saben que ahí muchas veces la ley no llega como debería, pues la gente de poder hace las cosas como les da la gana, y ella pertenecía pues a uno de estos grupos. Pero al ser una sociedad muy machista, ella era siempre limitada, ¿verdad?
ella había aprendido el palo de un padrino, como decirlo, la persona que la inicia, su profesor, su tutor, que había sido un cubano, un bravo, me decía ella, un bravo de la rama Brillumba. Bueno, ella fue la que me explicaba. Ella era una persona muy buena, muy buena, debo decirlo. Su espíritu, su manera de ser, muy inocente, un tanto como de niño, o bueno, de niña, pero obviamente la vida le había enseñado a que se ponga a la defensiva en algunas circunstancias para defenderse a ella misma, a su familia, a sus seres queridos, para que no lo tomen el pelo, ¿verdad? Obviamente, si una moneda tiene una cara muy buena, muy, muy compasiva, muy tierna, de mucho servicio, también tiene otra cara muy drástica. Y bueno, la señorita L también lo tenía. Pues es que las cosas tienen que tener un equilibrio. Si tienes algo que es más o menos bueno, tiene un lado más o menos malo. Pero si tienes a alguien con un lado muy bueno, también tiene a alguien con un lado muy malo. Es el equilibrio de la vida. Entonces, así era ella. Ella es la primera persona de la cual yo puedo dar fe de que sí, pues, existe la brujería y que no, los brujos no tienen por qué ser malos. De hecho, ellos se ponen en un punto neutro, ¿verdad? Ellos se ponen en un punto neutro porque para ellos no existe ni el cielo ni el infierno. Esas son creencias y generalmente nos lo aplica lo que es la mitología hebrea, el catolicismo, el cristianismo, entre otros. Pero también existen otras personas como el que ya mencionamos, el señor Enrique Hernández, Enriquito. Actualmente yo acá en Perú tengo conocimiento de una persona que vive en el Amazonas, en la selva, que me han dicho, también he leído entrevistas, reportajes sobre él, que es un bravo. Es una persona, un chamán que ya tiene mucho más de 100 años, ahorita debe tener 115, 116, vive en Amazonas, vive a 20 minutos de Bagua. Ah, por cierto, a 20 minutos de Bagua. Quiero, quiero aprovechar esta oportunidad porque hoy día es primero de septiembre. Primero de septiembre del 2020, feliz 79 aniversario de Bagua. Ya son 79 años de creación política de Bagua. Y bueno, haciendo el llamado, haciendo hincapié en que Bagua necesita que se realicen los asfaltados respectivos, un asfaltado general. Volviendo al tema, esta persona, esta persona se dice que en un momento dado falleció, murió, pero despertó nuevamente, o sea que revivió. Tiene más de 100 años, vive en el Amazonas, a 20 minutos de Bagua. Por un tema de seguridad para él y por respeto, no voy a decir su nombre, aunque seguramente ya muchos saben de quién se trata, ¿verdad? Bueno, tengo la esperanza de que quizás algún día yo pueda ir allá, conocerlo, ¿por qué no aprender algo de él? Hace un tiempo se me dio pues la curiosidad, se me dio pues por hacer esta práctica de ir a diferentes lugares, diferentes puntos de estos supuestos chamanes, brujos que aparecen sus anuncios en los diarios y preguntarles por sus servicios, preguntarles acerca de cómo aprendieron, que de dónde aprendieron, cómo ha sido así su experiencia. Y debo decir que no he conocido a uno solo que sea real, que sea fidedigno. La gran mayoría son estafadores. Una época incluso llegué a ver documentales acerca de supuestos chamanes peruanos que estaban radicando aquí en Lima. Uno, por ejemplo, que radicaba en por Hacho. Seguramente hay más de uno que conoce Hacho. De Hacho hacia arriba hay una especie de pueblillo, por así decirlo, en donde radican muchas personas de la selva. Bueno, fui a conversar con él. Me dijo que él practicaba la ayahuasca
bueno, que él bebía la ayahuasca, la preparaba y gracias a esta ayahuasca es que le había aprendido cada uno de los secretos del chamanismo. Pero por mi breve entrevista con él no me despertó mucha confianza, que digamos. Siento que cuando vaya al Amazonas y conozca a este señor que vive a 20 minutos de Bagua, siento que va a ser diferente. Tengo una corazonada en el que él es una de las personas indicadas para aprender de él. Solo espero que Solo espero que esté dispuesto a enseñarme, que me acepte, que yo le caiga bien y que lo logre convencer. Porque si no, no se puede hacer nada, ¿verdad? Quiero finalizar este video con una frase. Una frase. Haciendo hincapié en que dejemos de pensar mal de un brujo. Porque personas buenas y personas malas hay en todos, señores. Hay militares buenos, militares malos, corruptos. Hay médicos buenos, médicos malos que solamente estudian para generar dinero, nada más, no por vocación, porque la gente se está muriendo afuera de los hospitales, afuera de las clínicas, y no les importa, a no ser que paguen su consulta. No hay esa vocación. También hay brujos buenos y brujos malos. Hay, señores, hay. Se los digo por experiencia, he conocido muchos brujos malos. De esas personas no les voy a hablar, solamente me gusta hablar de los buenos. Brujos malos, brujos buenos, son los brujos reales. También hay charlatanes, pero entre los reales hay gente mala y gente buena. La frase es la siguiente: quien vive para servir, sirve para vivir. La vida es así. A veces a uno lo tildan de tonto. Oye, ¿por qué haces eso? Fíjate primero en ti, preocúpate por ti. Sí, bueno. Pero cuando uno se preocupa por otra persona y ayuda a esa otra persona sin necesidad de tener un interés de por medio, hay un placer indescriptible porque sabes que estás haciendo las cosas bien. Tú internamente sabes que haces las cosas como se deben. Es lamentable pues que en el mundo hay mucha gente que no piensa así, que primero está la envidia, que primero está el egoísmo, la autosatisfacción, ¿verdad? Autobeneficencia. Pero bueno, no por eso nosotros vamos a cambiar nuestra naturaleza y nuestros principios. Quiero darles las gracias por ver este video. Espero haberles ayudado con alguna que otra duda, haberles abierto un poquito su visión. Y nada, espero estar en contacto con ustedes muy pronto. Hasta luego y que les vaya muy bien. Gracias.